Es común escuchar o saber que muchos dibujantes, al principio, cuando todavía no tienen la experiencia de vivir de su trabajo, no saben cómo cobrar o sí, qué precio ponerle a sus trabajos, a sus dibujos. Y a mí me preguntan mucho a veces en mis redes sociales o aquí en el canal, me preguntan qué precio deben ponerle al principio a su trabajo. Eso desde luego no tiene respuesta porque yo no puedo en primera saber qué nivel tienes de dibujo, yo no puedo saber qué tamaño, de qué tamaño es el trabajo que vas a hacer, en qué técnica, o sea, todo eso es imposible de que yo pueda responder qué precio tienes que ponerle a tu trabajo. Yo lo único que sí les recomiendo es que nunca regalen, nunca hagan gratis su trabajo. Desde luego que la inseguridad a veces, como aún no tienen experiencia, pues no tienen la seguridad. A veces piensan que su trabajo no es muy bueno, que no le va a gustar a la persona que se lo encargue, entonces deciden regalarlo al principio. Deciden regalar su trabajo y eso está muy mal. Está muy mal primero porque la gente es, digamos que hay muchas personas que les gusta lo regalado, les gusta que les regales las cosas. Entonces, si se los regalas, ni siquiera te lo van a agradecer y te van a seguir pidiendo y pidiendo y pidiendo más dibujos regalados. Y eso es puro trabajo, eso es trabajo. Ningún trabajo debe ser gratuito, ningún trabajo debe ser sin costo. Todo lo que es trabajo debe representarle una remuneración a la persona que lo hace, un beneficio, en este caso económico, de preferencia. Yo diría que es hasta una ley universal que así como cada acción tiene su reacción, igual un trabajo por fuerza tiene que ser remunerado, tiene que recibir una paga la persona que hace un trabajo. Siempre debe ser así, no hay que olvidarlo. Y sí, yo sé que suena un poquito casi metiéndonos en la metafísica, pero la verdad es que es cierto, nada debe ser regalado ni gratis. Si se comete ese error, va a haber una insatisfacción de uno de los dos lados o en ambos, el que regala y al que le regalan. Eh, Cuando es por razones, bueno, de afecto o por amor, por lo que sea, que regalas algo a alguien, creo que es diferente. Pero cuando se trata de un trabajo, o sea, de alguien que dice, por favor, hazme este dibujo, eso es un trabajo, entonces debe ser pagado. No puedo yo dar una cifra, decirte, empieza cobrando esto, en primer lugar porque yo estoy en México, en el centro de México, o más bien en la Ciudad de México, digamos que en el centro político de México, aunque tal vez no geográfico, pero sí en la ciudad capital. Entonces, para mí tiene cierto sentido decir alguna cifra, pero ni siquiera en todo el país. Por ejemplo, en el norte del país ya no tendría mucho sentido esa misma cifra, es muy diferente. Entonces, mucho menos en otros países. Si yo digo tantos, o sea, cierta cantidad de pesos, en otro país ni siquiera se manejan pesos y sería muy difícil calcular a cuánto equivale, entonces no tiene caso que hablemos de cifras. Lo que sí es lo que acabo de decir, que siempre se debe cobrar, siempre. Ahora, para calcularle un valor a tu trabajo, ¿cómo se tendría que hacer? En primera, ver de qué tamaño es el dibujo que te están pidiendo. Si es un retrato, yo aquí estoy pensando algo así como un retrato. Vamos a hablar de retrato para ser un poco más específico en lo que estamos diciendo. Pensamos que alguien te pidió que le hagas un retrato. Entonces, ¿de qué tamaño es ese retrato? Pensando en centímetros, por ejemplo. ¿De qué tamaño es?
en qué material lo vas a hacer, porque hay materiales baratos y materiales bastante caros. En qué técnica vas a realizar el dibujo. Eso te puede llevar mucho tiempo o poco tiempo, depende de la técnica y de cómo tú la uses. El tiempo es dinero, desde luego. ¿Qué, ¿Cuántas personas hay en ese retrato o en esa fotografía? Si es que te están pasando una fotografía física o un archivo electrónico. ¿Cuántas personas van a aparecer en el dibujo que vas a hacer tú? Incluso se debe tomar en cuenta, por ejemplo, los peinados. El peinado no es lo mismo dibujar a una persona lacia que dibujar a alguien que usa rastas, por ejemplo, o que su cabello es muy chino, muy abundante. No es lo mismo, te lleva mucho más tiempo el que tiene cabello muy rizado, o que por ejemplo en su ropa tiene dibujos y adornos y quiere la persona que aparezca en esos dibujos o esos adornos en el retrato, pues te va a llevar mucho tiempo hacerlos. Entonces, incluso detalles como esos son importantes para poder dar el precio. Cuántas personas aparecen en el dibujo, qué peinados tienen, o si incluso si le vas a poner fondo, si le vas a poner el ambiente que hay atrás, edificios o gente. Imagínate que es una fiesta lo que hay en el fondo de la imagen y tú tienes que reproducir todo lo que hay en el fondo. Es mucho trabajo. Entonces, definitivamente cada caso es muy diferente. Por lo tanto, no podemos dar un precio tentativo. ¿Cuánto? Pues será cada caso diferente y tú tendrás que tomar en cuenta esos factores para poder asignarle un precio a tu trabajo. Hay muchas cosas que se deben decir en este tema, pero, por ejemplo, una de ellas, aquí yo estoy pensando en dibujo, estoy hablando de dibujantes, de dibujo, no de pintura, no de pintores. Es muy diferente y los precios pueden ser muy distintos, ¿sí? Entonces, estás hablando de dibujo o de pintura. Cuando hablamos, por ejemplo, técnicas secas, técnicas, bueno, que incluyan aceite o agua, eh, todo eso son factores que se tienen que tomar en cuenta, te van a modificar demasiado el concepto de lo que estás trabajando. Entonces, ¿estamos hablando de pintura, de dibujo o de qué? Primero tienes tú que tener más o menos claro qué es lo que te están pidiendo. Toma en cuenta que a veces la gente que te está o que está interesada en que le hagas un trabajo ni siquiera saben la diferencia entre un dibujo y una pintura. A veces dicen, a ver, píntame esto, pero a lápiz. O sea, pintura a lápiz. La persona no sabe la diferencia entre una pintura y un dibujo.